aquí en El Rumbo de la Tarde con los Poderosos. Y seguimos con el tema de el plan la idea esta de la despenalización de la marihuana. Y ahora conversamos con el doctor psiquiatra, por demás, Radamés de la Rosa, quien es el director de Casa Abierta, que es una organización similar con variables que Hogares crea para ayudar a rehabilitar a personas adictas en casos de drogas y orientar a las familias y orientar a la sociedad sobre esta situación de las adicciones. Buenas tardes, Radamés. Muy buenas tardes. Precisar de entrada que no soy doctor, no soy psiquiatra. Ah, no, tú no eres psiquiatra. Psicólogo. Ah, psicólogo. Bueno, ustedes andan cerca, trabajan con la mente. Sí. Que nos excusen los psiquiatras entonces. No, ustedes andan cerca, sí, pero Radamés, tú no sé si oíste parte de nuestra conversación inicial, pero estamos analizando este tema que tanto Georgie como yo, como Olga, tenemos eh, nuestras ideas, nuestras concepciones sobre esto. Sin embargo, queremos oír a los expertos, a los que manejan este tipo de situación, que es la adicción, su opinión sobre este plan de la despenalización de las drogas, antes de nosotros exponer más de nuestras ideas, que ya hemos puesto así salpicada, de manera salpicada en cada uno de los espacios. Ya, muchas gracias por la invitación. Miren, es muy complejo hablar del tema de las drogas, tomando en cuenta que la mayoría de las cosas que sabemos en el día de hoy sobre las drogas son o falsas o son verdades a medias, ¿no? Vivimos en una sociedad, en el mundo en general, donde el consumo de sustancias es una realidad innegable, el tráfico de drogas cada vez es más poderoso, y las políticas públicas en las sociedades que vivimos se han centrado en la persecución en general. No digo que sea todo el mundo, pero por ejemplo en Estados Unidos hay una política ultra represiva que se transfiere a las sociedades cercanas, en las que ellos tienen influencia, por ejemplo la nuestra, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es reproducir el modelo norteamericano de lucha contra las drogas. Ese modelo hace tiempo que se ha evidenciado, en todos los foros internacionales se ha evidenciado que eso no funciona, que la política que son efectivas son las que tienen una combinación bien dialogante entre la política de reducción de oferta, que son la política de control, la política de represión, de persecución del traficante, y las políticas de reducción de la demanda, que son las políticas de prevención, de tratamiento, de reinserción social, de reducción de riesgo y daño, de investigación, de educación para la salud. Todas estas son estrategias que conjuntamente deben manejarse para tener éxito en materia de drogas. Pero en general lo que hacemos es perseguir a los traficantes, perseguir a los distribuidores y perseguir a los usuarios. Entonces, esto se ha evidenciado que no funciona y que lo que estamos haciendo es más daño que bien. Yo he dicho muchas veces en diversas entrevistas, que no lo digo yo, lo repito de que otros expertos lo han planteado, que lo que estamos haciendo es peor que si no hiciéramos nada. O sea, estamos haciendo más daño que bien a la sociedad con esta política represiva que no tienen otra mirada que no sea el perseguir. Por eso no se desarrolla la investigación, por eso no se desarrollan los programas de tratamiento con base científica, por eso no se desarrolla la educación para la salud, sino que básicamente las políticas públicas son represivas. Es en ese contexto donde sociedades que han ido avanzando, por ejemplo Portugal, han planteado la urgencia de despenalizar el uso de sustancias. No se habla de legalizar el negocio de las drogas, se habla de no perseguir a las personas que usan sustancias por el mero hecho de consumirla, que hay que perseguir al que la está distribuyendo, al que la está vendiendo, pero no al que la usa, porque el que la usa no comete, legalmente no comete ningún delito, es un delito en nuestras sociedades, pero no es un delito que usted consuma una sustancia. Sin embargo, eso se confunde y se piensa que lo que estamos planteando es
vamos a legalizar las drogas. No, hablamos de despenalizar cuando decimos no se debe perseguir a los usuarios. No, pues si tú hablas, Radamés, del modelo americano, el modelo norteamericano es sencillamente despenalizar y la producción y todo es despenalizado, porque los puestos de ventas de drogas son públicos, de esa droga. En 37 estados de la Unión Americana. Son públicos. Entonces, si hablamos de ese modelo en el caso de la marihuana, estamos hablando de una liberalización total. Lo que tú planteas o lo que tú dices tiene un punto intermedio. El consumidor se puede considerar penalizar al que la consume. Y en muchos sitios se le tipifica como un enfermo. Y lo que se busca es su rehabilitación antes que encarcelarlo y reprimirlo. Pero si no hay quien la consuma, tampoco hay quien la produzca y la venda, porque es un asunto de oferta y demanda. Entonces tiene que estar umbilicalmente unida una cosa con la otra, prácticamente, aunque sea diferente el grado de la persecución, pero tiene que estar umbilicalmente unido. Además de eso, Radamés, si se despenaliza al consumidor, que yo hasta cierto punto, escuchándote, uno entiende esa lo parte, entiendo. Claro, es un enfermo. Pero una víctima. Si no se ponen controles al consumo, esto va a producir un fenómeno que todos hemos escuchado, ¿no? Tú hoy te fumas un tabaco, mañana 2, y va a llegar el punto en que ya 10 tabaquitos no te van a surtir efecto y vas a tener que pasar a la siguiente. La cocaína, el crack, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo controlar eso? ¿Controlar eso? No, fíjate una cosa, es que partimos de mitos. Por ejemplo, lo que se plantea de Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Que hay estados, no es una ley federal, no es una decisión del gobierno norteamericano. Desde Clinton se está planteando modificar la política de drogas de Estados Unidos. En el gobierno de Obama se planteó lo mismo, pero no se hace. No se logra hacer porque es muy complejo. O sea, hay todo un andamiaje montado allí que impide que se pueda avanzar en esa dirección. Pero los estados lo están haciendo por votación, por referendo, sí, y están permitiendo el negocio de la marihuana. O sea, no se trata de penalizar en estos casos, no, de generar un negocio en lugares específicos para que las personas puedan consumir. Son estados, no es la política pública del gobierno. No es una ley federal. No, se está produciendo ese fenómeno que obviamente va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque se ha ido descubriendo que muchas de las cosas que sabemos, y lo dije al principio, que sabemos sobre la droga son falsedades. Por ejemplo, no es cierto que una persona que consume cannabis o marihuana automáticamente pasa a una siguiente droga. No es cierto, porque las drogas son todas las drogas psicoactivas son todas iguales. Unas son depresivas, o depresoras, otras son estimulantes, otras son alucinógenas, pero todas tienen un efecto psicoactivo en el ser humano. Ahora, no es necesariamente el que tú consumas cocaína, o que tú consumas heroína, o que tú consumas alcohol, o que tú consumas cannabis o marihuana, te lleva a consumir otra sustancia. Hay personas que se pasan toda la vida bebiendo alcohol y nunca fuman marihuana. Y otros que se pasan toda la vida bebiendo marihuana y no. Pero hay otros que son policonsumidores, que consumen para combinar ambas sustancias, para el efecto, se hacen expertos en el manejo de sustancias. Y entonces combinan varias sustancias para lograr un efecto que ellos están buscando. Pero a ver, hay estudios que indican que hay un alto porcentaje de personas, lo que tú dices tendrá sus razones, de que el que es consumidor de marihuana se hace un no consumidor de marihuana toda su vida. Pero hay estudios que indican que un alto porcentaje de personas que comienzan a consumir, incluso en la adolescencia, drogas mucho más simples, van buscando drogas mucho más fuertes, buscando nuevos efectos en el uso de esas drogas. Y pasan de marihuana a cocaína, de cocaína a heroína, y así sucesivamente muchas veces. No quiere decir que en todos los casos se dé. Entiendo esa posición que tú planteas, pero yo he visto estudios que plantean de los porcentajes que van aumentando. Sí, eso se refiere, hay datos fidedignos que te plantean lo siguiente: de cada 100 personas que consumen sustancias psicoactivas,
el 10%, entre el 8 y el 10% llega a tener consumo problemático, pero el otro 90 o 95% no tiene ningún tipo de problema, nunca lo ha tenido y lo va a tener, porque se trata de la persona, no de la droga. No, claro. O sea, el tema es la persona, el ser humano, que cuando consume una sustancia, no importa cuál sea, puede llegar a consumir otra, pero no porque un porcentaje que es significativo, no quiero decir que no sea importante, un porcentaje de la población tenga un consumo problemático, vamos a penalizar a toda la persona, ni siquiera a lo que la consume. Una cosa que quiero precisar es que no todo el que consume sustancias psicoactivas es un enfermo. Claro. Un enfermo es aquel que pasa a convertirse en un dependiente de la sustancia. La mayoría de las personas consumen, por ejemplo, el alcohol. En esta ciudad, la mayoría de las personas consumen alcohol, 40-60% de la población consume alcohol. Pero ¿quién se hace alcohólico? Algunos, no todos. Claro, una pregunta. Más allá de las labores que realizan instituciones privadas como las de usted, ¿qué hace el Estado en este campo para prevenir o rescatar a las personas enviciadas? Claro, excelente. Bueno, yo tengo una posición muy crítica sobre esto. El Estado Dominicano, en el año 88, se promulgó la ley 50, claro. La ley 5088 como una influencia, como una decisión tomada en Estados Unidos. O sea, para esa época, todos los países de América Latina crearon leyes antidrogas. Y todas son, todas son leyes anticuadas, todas son leyes ultra represivas. Mire, la ley nuestra de drogas no menciona el tema de salud en ninguno de sus lugares. No menciona el tema de prevención, solamente habla de seguridad nacional, de represión, de control. No habla de salud. ¿Por qué? Porque en esa época no había esa preocupación, sino que era perseguir nada más. Entonces, el Estado Dominicano sigue ahí, en el 88, o sea, no hemos dado un paso. Fíjese usted que no se ha nombrado nunca una persona en el Consejo de Drogas que sea del área de salud. Ni un psicólogo, ni un sociólogo, ni un médico, nadie. O sea, siempre un policía, o un político, o un empresario. Nunca se ha nombrado allí una persona que pueda traer una reflexión sobre el tema de la sustancia y permita a la política pública nuestra avanzar. Entonces el Estado Dominicano está estancado en los años 80 porque no acaban de dar. ¿Qué es el Consejo? Un espacio para pagar favores políticos, fundamentalmente. O sea, en el sistema de salud del país no hay servicio a drogadictos. Hay un pequeño programa que surgió hace unos años, que funciona aquí en el Moscoso Puello, en el Hospital Moscoso Puello, en la zona norte de la ciudad, que es un programa, el CAIDET, es un programa que vimos con mucha esperanza, porque dijimos, bueno, va a empezar el Estado a ocuparse de las personas que usan sustancias, sobre todo para los heroinómanos, que son una de las sustancias más terribles que se consumen. Pero ese se quedó estancado ahí también, o sea, no ha crecido, tiene un espacio ambulatorio, o sea, si alguien llega con una sobredosis no saben qué hacer porque no están entrenados para ello. Más que eso, Radamés, y le contesto yo a Colombo, metiéndome yo que yo no soy el entrevistado, pero el Estado Dominicano de todo el tiempo en la persecución, en la lucha contra las drogas, le da tan poca importancia a la rehabilitación y al adicto, que es un enfermo, que es una víctima, que los hogares CREA, Casa Abierta y algunas otras instituciones andan mendigando que le aumenten los presupuestos, que no le quiten las casas que le entregaron, que le consigan tal y tal cosa, que tienen que hacer rifa para poder. O sea, el Estado Dominicano per se nunca ha visto al adicto, a la víctima, o una de las víctimas en este caso, no lo ha visto como el punto importante a ayudar. Así es, exactamente esa es la respuesta. O sea, nosotros hemos tenido una política de drogas centrada en la represión. Y nunca nos hemos ocupado de hacer investigaciones, de trabajar con el tema de prevención que Naciones Unidas recomienda masificar. Prácticamente no existe. Hay algo, el Consejo hace actividades preventivas, desarrolla programas preventivos, pero muy limitados porque tampoco tiene los recursos. El Consejo tampoco ha recibido el apoyo que debía recibir, el apoyo no solamente económico, sino de crear allí una institución. Por ejemplo, usted va a España y está el Plan Nacional sobre Drogas de España, que tiene sus aplicaciones en todas las autonomías. Aquí la ley establece que debió crearse
filiales del Consejo de Droga en cada provincia del país. Eso nunca se hizo. ¿Por qué? Porque no tienen presupuesto para hacerlo. Se ha creado algo en Barahona, se ha creado algo por aquí, por San Francisco, pero con una persona o dos trabajando, no con un equipo de profesionales. Tienen la capacidad para dar seminarios, para hacer promociones, para reunir experiencias y transmitir a la sociedad. No tienen esa capacidad porque no hay presupuesto. El presupuesto económico no es solamente para que tengan un presupuesto, no tienen vehículos, no tienen personal. Eso es el Consejo, que es una institución directa del Estado. Y los particulares tampoco. Nunca el Estado. Y eso ha sido un dolor que yo he tenido en el alma toda la vida, porque yo he estado muy involucrado, como decía anteriormente, en estos procesos, de que nunca ha habido una atención a esa parte que es la víctima. Mira, decía un eslogan en los Estados Unidos: la familia solo sabe el efecto de las drogas cuando le toca las puertas. No creen eso mucha gente. Cuando le toca las puertas, ahí es que se estremece la cosa. ¿Cuál es la posición, Radamés, de Casa Abierta, la posición tuya con relación a todo este movimiento que procura la legalización del consumo de marihuana? Mira, hay dos aspectos que nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo. Primero, nosotros creemos que es importante delimitar lo que es una persona usuaria de sustancia y lo que es un distribuidor de sustancia. En países como Colombia, donde tienen grandes problemas de consumo de sustancia, desde los años 90 existe la dosis personal, donde una persona que se encuentra con una pequeña cantidad para su uso personal, que se percibe para su uso personal, no tiene por qué ser apresada. Por ejemplo, en Portugal hace tiempo que se despenalizó toda la sustancia. ¿Y qué pasó? Bajaron todos los indicadores negativos allí. Hoy Portugal es un paradigma para el mundo, porque al cambiar su política pública sobre droga, ya no persiguen a los usuarios. Entonces, la gente que antes no se acercaba a tratamiento porque tenía miedo, ahora se acerca porque sabe que no va a ser procesado judicialmente. O sea, hay muchos cambios que se pueden producir. Nosotros abogamos porque nuestro país avance en esa dirección. Ese es un aspecto. Y el otro, y todavía una cosa que uno no entiende, es el tema del cannabis medicinal. El cannabis medicinal, mire, el cannabis, lo que es la marihuana, en el 2020, Naciones Unidas reconoció que cometió un error cuando lo colocó en una categoría de drogas sin ninguna finalidad terapéutica. Y se ha descubierto que para enfermedades como el mal de Parkinson, para el Alzheimer, para la epilepsia refractaria, no para curar el VIH, sino para ayudar al tratamiento del VIH, muchas enfermedades reciben atención mediante un medicamento extraído de la planta del cannabis. No es que vamos a fumar marihuana para curar tal enfermedad, no. Hay una industria farmacéutica que, por ejemplo, en Puerto Rico está funcionando hace mucho tiempo, que nosotros estamos negando, estamos impidiendo que eso se desarrolle por el miedo a la marihuana. Porque realmente no tenemos mucha claridad quienes dirigen nuestra política pública de droga. El gran ausente de la política pública de droga del país es el Ministerio de Salud, que nunca participa de esto porque nunca le han dicho, mire, esto es su responsabilidad. Yo siempre digo, el Consejo Nacional de Drogas debería ser una dependencia del Ministerio de Salud, dirigida por un profesional de la salud, para poder investigar, para poder estudiar, para poder desarrollar. Los tratamientos en República Dominicana son todos de buena voluntad. ¿Quiénes tienen un buen tratamiento? Las entidades privadas que pueden contratar psiquiatras, educadores, psicólogos, pero los centros privados que funcionan en el país son todos de buena voluntad. La mayoría no tienen la formación necesaria, hay que respetarle, hay que cuidarle, hay que ayudarle, porque tienen la voluntad de acoger a un muchacho que no puede pagar. Usted se va a España con un problema de droga y el ayuntamiento, la diputación, tiene un capítulo para mandar a ese muchacho, a esa persona, a un centro de tratamiento con el pago para esa persona mientras va a estar ahí dentro. Aquí no hay esa posibilidad. Entonces, son dos vertientes del problema. El tema de la atención que necesita el usuario, que no está disfrutando, que no está gozando la vida, que está sufriendo, aunque creamos que es un delincuente que hay que rechazar. Es una persona sufriendo y la familia sufriendo el doble que él posiblemente. Esa mirada centrada en el ser humano es lo que nos hace falta a la política pública dominicana. Seguimos enfocados en reprimir, simplemente, y no importa. Mire, la cárcel nuestra está llena
de muchachos que lo único que han hecho es consumir marihuana en su vida y están presos por delincuentes, cuando deberían estar justamente orientándose para rehacer su vida. Están presos en una cárcel cualquiera. Aquí la mayoría de los usuarios de drogas que están presos son por simple posesión, no son por tráfico, porque el traficante, el distribuidor, tiene mecanismos corruptos para librarse de la justicia, le paga al policía, le paga a aquel, el usuario no, el usuario lo agarran, y si no puede pagarle al policía en ese momento, que está corrompido, lo procesan y el juez lo manda de 6 meses a 2 años de prisión por simple posesión. Eso es una locura que no sé cuánto tiempo va a durar en el país, pero porque no se cambia la mirada hacia pensar en el ser humano, sino pensando en las drogas. Mientras pensemos en la droga, no vamos a encontrar camino. ¿Cuál es la terapia que utiliza Casa Abierta para recuperar a las personas que consumen estupefacientes? ¿Y qué nivel qué porcentaje de éxito tienen en la aplicación de esa terapia y el porcentaje de recaída que ustedes tienen? Bueno, mira, Jorge, hay una situación con esto del tratamiento. Una persona que entra a tratamiento de uso de droga tiene varias etapas. Hay una etapa donde esa persona todavía puede venir a un tratamiento ambulatorio. No hay que internarlo porque todavía su consumo no es tan problemático. Es en esa fase donde trabaja Casa Abierta. Nosotros no somos un centro residencial. No tenemos residencial porque cuesta mucho dinero tenerlo y nosotros no podemos tenerlo. O sea, para tener un residencial como querríamos tenerlo, teníamos que tener un equipo de planta de médicos, psicólogos, sociólogos, educadores, trabajadores sociales, y no lo podemos tener. Entonces, trabajamos con esa población que todavía puede venir a una terapia ambulatoria. Con esa persona trabajamos en terapias individuales, terapia de grupo y terapia de familia para ayudarle. Los porcentajes son diversos, o sea, no hay mire, ningún programa de tratamiento en ninguna parte del mundo le puede decir a usted que tenemos un 30% de recuperación. El porcentaje de recuperación anda entre un 5 y un 10% en todo el mundo, no importa la calidad del programa, porque no se trata de que haya una medicina, un tratamiento específico que cura a la persona. La persona entra a un tratamiento residencial o ambulatorio. Voluntariamente. Sí, tiene que ser voluntario, porque no funciona obligar a alguien a tratarse. Pero cuando esa persona entra a tratamiento, tiene recaídas, o sea, retrocede, vuelve, regresa. A veces tienen, en centros residenciales, tienen hasta 10 y 12 ingresos y salen otra vez. Yo conozco muchísimos casos así. Entonces nosotros no tenemos un porcentaje claro de cuántas personas se han recuperado, porque fíjense usted, una persona se recupera aparentemente y dura 5 años sin consumir, y a los 5 años uno le recae. El proceso es continuo. Entonces hay que ser muy perseverante el paciente y los psicólogos para poder mantener la calma y decir, bueno, ven, regresa, vuelve al tratamiento. Y eso lo sufren más los centros de tratamiento porque son los que lo tienen interno ahí el día entero. Nosotros no tenemos esa dinámica. Ahí viene mi pregunta, Radamés. Y entonces, si permitimos el consumo, si no perseguimos el consumo, cosa de lo que tú casi me has convencido, pero si no limitamos ese consumo, vamos a tener cada día una mayor población de personas dependientes de la marihuana, en este caso que es la que se está luchando porque se despenalice y no se persiga a los consumidores. Entonces, ¿qué va a pasar con la sociedad dominicana si se incrementa de manera considerable el uso de marihuana, que finalmente, como tú has señalado, pues terminan en terapia, tienen que buscar ayuda para poder dejar de ser dependientes? Y tú das números que son preocupantes también. En el mundo, un 5 o un 10% se recupera. Entonces, ¿qué sociedad estaríamos construyendo? No, pues fíjate, lo que pasa es que seguimos pensando en que consumo y adicción son la misma cosa. O sea, son las personas que se hacen adictas, que andan entre un 8 y un 10% de los consumidores en todo el mundo, es un dato de Naciones Unidas, los que necesitan ese tipo de tratamiento. La mayoría de las personas que consumen, por ejemplo, yo pongo el caso del alcohol.
La mayoría de los seres humanos en nuestro país se toma un trago de cerveza, se toma una copia de vino, se toma un trago de whisky, una fiesta con un grupo de amigos y ya, sigue su vida normal. Eso mismo pasa con otras sustancias ilegales también, no importa cuál, hasta la heroína puede llegar a usarse de esa manera. Pero las personas que tienen en su condición personal una determinada condición, algo propio de ellos, algún trauma infantil, algún problema, se enganchan a la sustancia. Yo no sé cuál, por eso yo digo, es como una especie de ruleta rusa. Lo mejor es no usar sustancia, porque como tú usas sustancia, tú te arriesgas a ser uno de esos que te va a enganchar. Ahora, por esa razón, yo no puedo tener una política donde yo agarro un muchacho de la zona norte de la ciudad, un muchacho de un barrio popular, porque los muchachos de clase media y clase alta no son perseguidos. Las personas que van a los pueblos turísticos no son perseguidos, solo perseguimos a los muchachos de la zona más empobrecida de la ciudad. Y eso son o chantajeados o extorsionados por policía corrupto o son procesados y llevados a la prisión por ser simples poseedores de sustancias. Eso no puede seguir siendo así, porque lo que estamos haciendo es más daño que bien. ¿Qué pasaría según el planteamiento que hay? ¿Qué pasaría si despenalizamos? Que vamos a tener adictos por toda parte. Bueno, pero eso no pasó en Portugal, eso no pasa en Colombia, eso no pasa en Uruguay y en muchos otros países de Europa. En Europa hace tiempo que no se persigue a los usuarios por el simple hecho de ser usuarios, sino que se persigue al que trafica, al que vende. Y no ha aumentado. Por ejemplo, le voy a decir un dato. En Uruguay no se persigue a los usuarios de droga por el simple hecho de consumirla, pero en Argentina se persigue. ¿Y qué pasa en ambos lugares? Que los números son iguales, o sea, no hay más adictos o consumidores en Uruguay que en Argentina. Pero en pueden Uruguay haber más enfermos. no. Pero pueden haber más enfermos. Si aumenta el consumo puede haber más enfermos, eso es verdad. Claro. Pero eso es una hipótesis que hay que demostrarla. Yo no puedo afirmarla como un hecho rotundo, porque en Portugal ocurrió lo contrario. Ocurrió que descendió el nivel de consumo, descendió el nivel de problemas relacionados con delincuencia, todos los indicadores descendieron. Y el policía de allí ya no anda detrás de un muchacho que consume sustancia, anda detrás del traficante, anda con inteligencia, no anda haciendo redada para encontrar un tabaco en un bolsillo, anda con inteligencia buscando al que está traficando, pero no al usuario, porque no es cierto que porque dejemos de perseguir al usuario, va todo el mundo a consumir sustancia. Porque, por ejemplo, no necesito fumarla, nunca lo he pensado. No confiemos en el ser humano, no pensemos que somos marionetas, que si hay droga vamos a consumir a todo el mundo. Sí, eso tiene un sentido idealista, yo diría. Yo me iría más al sentido práctico, a la realidad. Sociedades de consumo, ¿por qué hay un alto consumo? Si bien tú dices, yo no segregaría las partes, las clases ricas, los popis de los muchachos que viven en los barrios. Yo lo que creo es que la necesidad de buscar otras vías recreativas y se las facilitan como inducción, va más fácil a los barrios de la gente pobre que a los barrios de la gente rica. No crea. Mira, la cantidad de muchachos de clase media alta que consumen... yo no digo que yo no establezco la cantidad de consumo en una u otra. Yo estoy diciendo que llega allá por una razón que yo no lo segregaría por condición social. Sino como parte de un negocio. No, lo que creo justamente es un negocio. Lo que yo creo que una vez dijo Michelle Bachelet cuando estaba todavía en el gobierno de Chile, dijo, mire, con estos temas no hay atajos, no hay atajos. O sea, nosotros no podemos pensar que una ley de penalización o de barra sobre el problema. Es que la sociedad tiene una gran deuda consigo mismo por el tema de la sustancia. Es que nos llevamos de las ideas más conservadoras del mundo para dictar leyes ultra represivas. Es que no pensamos que el consumo está relacionado con el ser humano y con la condición en que este ser humano vive. Te lo compro, Radamés, pero no te compro el que no haya que dejarlo al libre albedrío. Yo creo que lo que hay que es modificar quizás conductas y tendencias y leyes, pero la aprobación del consumo a mí no me cuadra.
Bueno, pero los datos que hay en el mundo, en sociedades que han despenalizado, son de que no ocurre lo que se pronostica. O sea, no soy yo que lo estoy diciendo, son los datos que están allí, que muestran que donde se ha despenalizado el consumo, no se persigue al consumidor, no ha aumentado el consumo de tal manera, y la adicción de tal manera como se pronostica, porque ese es uno de los mitos que hay. Hay un mito que dice, bueno, si no perseguimos al usuario, va a haber un gran consumo. Pues, ahí está ejemplo de quienes lo han hecho y han encontrado. Posiblemente tú vas a encontrar un ligero aumento en un primer periodo. La curiosidad puede ser, pero la mayoría de las personas por ejemplo, el consumo se empieza siempre en la adolescencia. Dejémoslo de pensar en un joven de 25 años que se va a iniciar en el consumo de marihuana o de cualquier otra sustancia. Los adolescentes son los que empiezan a consumir drogas. 12, 13, 14 años empiezan por la presión de grupo, por la disponibilidad de sustancias también. Pero pensemos que ese muchacho que empezó a consumir a esa edad, ¿no? A los 4 o 5 años, puede ser que sea alguien con problemas, pero puede ser que no sea. Entonces yo no puedo partir de que va a tener problemas, por lo tanto tengo que impedirle, prohibirle, e incluso, ¿cómo se llama esto? Apresarlo, procesarlo por un delito. Pues es un nuevo delincuente que hemos creado con legislaciones que no miran el ser humano, que miran esa mirada represiva. Si cambiamos la mirada, nos vamos a dar cuenta de que no necesariamente el consumo genera, el dependencia del consumo genera más adictos. Eso es la realidad, lo está mostrando. Yo te voy a decir, en Europa, en casi todos los países, aunque no se haya despenalizado legalmente, la policía no anda persiguiendo a un muchacho porque tenga un porrito de marihuana en el bolsillo. Y eso implica que hay un problema de consumo alto, de alcohol sobre todo. Señor, y el alcohol ni siquiera se menciona en nuestra legislación. Señor de la Rosa, Olga Almanzar. Olga. Mire, a mí, por ejemplo, me gustan mucho estos temas y tengo conocimiento de que hay un cerebro adicto, de que hay una tendencia, una influencia, vamos a decirlo así, que tiene componentes genéticos. El que es adicto no es solo adicto a las drogas, sino que puede ser adicto, puede tener esa conducta adicta con cualquier cosa, o sea, es la conducta del exceso. Entonces, yo creo que República Dominicana en cierto punto es una sociedad bastante conservadora. Creo que la discusión sobre la legalización o despenalización de la marihuana es una conversación que quizás excede la capacidad de distensión de la sociedad dominicana, de flexibilización de la sociedad dominicana respecto a algunos hitos que ya se han planteado en el inconsciente colectivo. ¿A qué me refiero? Desde la época donde los británicos gobernaban en Jamaica, se tiene esta idea de que precisamente la marihuana, que era utilizada por la región Rasta como una forma de su religión, y como abundaban en las zonas sobre todo de mayor pobreza, se utilizaba precisamente este elemento de ver esto como una actividad ilegal para estigmatizar a esas personas. En República Dominicana, en los países que han comenzado esta discusión y que han establecido, por ejemplo, cierta flexibilidad para el tema médico, a mí me parece una excelente opción. Sin embargo, conociendo la poca institucionalidad que existe en República Dominicana, si nosotros como sociedad flexibilizamos el discurso en ese sentido y dejamos que, por ejemplo, penetre al menos la idea para uso medicinal del cannabis, no se podría, dada la poca institucionalidad que existe, extender eso, que como todos conocemos, se utilice con cierto tipo de vamos a ponerlo así, de engaños, una población que quizás no lo necesite para comercializarlo de otra forma, como ha pasado con otros temas que si bien se le da un marco legal a la sociedad para que lo utilice, se desvirtúa eso y termina haciéndose de todas las formas, menos de la forma que se debe hacer. Entiendo, Olga, tu planteamiento, y entiendo que tiene mucha coherencia en lo que plantea, pero hay un tema que tiene que tomar en cuenta también. O sea, sí. Nosotros como sociedad estamos abocados a avanzar o a estancarnos. Si no avanzamos, no vamos a lograr que la sociedad se institucionalice. Entonces, hay que dar este debate y eso debe involucrar a los legisladores, a los gobernantes, para que empiecen a pensar de otra manera. Yo no creo, me he dicho muchas veces, no estamos preparados.
y cuándo vamos a estar preparados. Mientras tanto, los muchachos de las comunidades marginales que están presos, yo he abogado porque los presidentes en diciembre que tienen potestad para los indultos, indulten a todos esos muchachos que están allí que no cometieron más delitos que tener un porro de marihuana en su bolsillo. O sea, eso no fue justo, no es justo que eso siga ocurriendo, porque mientras nosotros decimos, no podemos hacer tal cosa, ellos están siendo extorsionados, ellos están siendo maltratados, y los usuarios con problemas no tienen dónde ir, porque lo que tenemos acá son programas que no tienen la calidad necesaria para acompañar, porque no se ha invertido en ese tema. Son muchas las cosas, por eso decía al principio que es un tema de mucha complejidad, no se trata de decir, necesitamos una ley y despenalizamos, no, se trata de que la sociedad empiece a involucrarse en este debate. La familia dominicana cree que cuando viene a Casa Abierta o Hogar Crea, le estamos haciendo un favor. No le estamos haciendo un favor, es nuestra responsabilidad atender a esa persona que tiene un problema de salud, y eso debería estar consignado en la ley de drogas del país, que los recursos, por ejemplo, los recursos que la ley genera para las entidades sociales, ahora ya se ha distribuido de tal manera que el 85% se queda el Estado con ella y el 15% va a 24 organizaciones. O sea, fíjese usted cómo se ha ido divirtuando la cosa. En la original ley 588 nunca se distribuyeron esos recursos, pero decía que era para entidades que trabajan en el tema de la droga. Nunca se hizo. La nueva ley de lavado de activos lo ha distribuido de manera tal que los fondos se quedan. ¿Cuándo se entregan? Que hace más de 3 años que no se entregan, casi todo en el mismo gobierno. Así que hablamos de una complejidad que requiere que debatamos. Yo estoy muy satisfecho con que ustedes me inviten a este debate y que conversemos sobre esto, claro, porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, generar estos debates para que calen la mente y podamos decir, bueno, pero quizás yo estaba equivocado, porque mira lo que está pasando en tal país, y no somos nosotros extraterrestres, somos iguales que ellos. ¿Por qué yo no puedo experimentar? El presidente Mujica, cuando promulgó la ley del cannabis en Uruguay, tiene un modelo único en el mundo. Uruguay, todo el mundo está mirando lo que va a pasar en Uruguay, porque Uruguay legalizó el consumo de marihuana de forma muy muy particular. Si usted quiere consumir marihuana, se inscribe en un registro y va y compra en una farmacia. Si usted no quiere hacer eso, usted cultiva en su casa. Si usted quiere inscríbase en un club. Y eso hay que ver que va a funcionar, le dijeron a Mujica, pero venga acá, presidente, ¿usted no cree que eso? Dice, no, yo no sé si eso va a funcionar. Lo que yo sé es que lo que yo tengo ahora no funciona. Y si no funciona, tengo que buscar una manera de avanzar. Y eso no lo empezó Mujica, que dice, no, porque si hubiera sido Tabaré, que era un pediatra que falleció hace poco, fue el que empezó con esta política. Y el nuevo gobierno que entró, que es el gobierno conservador, no ha hecho para atrás ese proyecto. ¿Por qué? Porque se ve que está funcionando. Porque los mitos que tenemos en la cabeza sobre el consumo de sustancias son tan grandes que no nos atrevemos a dar un paso, estamos paralizados. Y aquí en el país nuestro estamos tan paralizados, como les digo, que nunca se ha interesado un gobierno por pensar en modificar esa legislación para dar paso al tema de salud, que es lo fundamental. Es que es un tema impopular, o sea, el hecho de que nosotros estemos en una sociedad bastante, bueno, con un nivel de educación, para no decirlo feo, con un nivel de educación bastante cuestionable, la mayoría de las personas, usted que es psicólogo sabe, está todavía en la discusión de Maslow sobre las necesidades básicas. Entonces no se le puede pedir quizás discusiones a nivel de la población tan elevadas aún cuando estamos todavía luchando con temas como educación, salud y demás cosas como esa. Pero a nivel de las autoridades es muy poco atractivo por lo impopular que implica que cualquier persona del área política asuma posturas a favor de este tipo de políticas, porque genera inmediatamente en esa población que no tiene información suficiente, que tiene prejuicios, que está mal informada y que está mal educada, inmediatamente genera un rechazo. Entonces, al final se trata de una decisión de principios, de entender la necesidad de que algo que no funciona, como es el caso de Uruguay, funcione o se busquen otras opciones que sea en realidad un debate político. Al final creo que se trata un tema de una real intención, de una real preocupación por el tema para ponerlo sobre la mesa, porque la gente no está dispuesta a hablar sobre eso. A la gente le hablan de despenalización de la marihuana y en el inconsciente lo que la gente le dicen es eso es droga, y la gente no entiende otro concepto a partir de ahí. Y mira, y perdóname, Radamés, y mira qué bueno que haces ese señalamiento, Olga, porque ahí se ve la diferencia de los resultados
en Portugal, en Uruguay y en otros países con más altos niveles de educación que el nuestro. Radamés. Bueno, pero fíjate qué pasa, George y Olga. Nosotros tenemos que tener capacidad. Yo he conversado con muchísimos, yo tengo más de 30 años en Casa Abierta. Yo he conversado con muchísimos dirigentes políticos, con funcionarios públicos de alto nivel. Y lo que te dicen es, yo entiendo lo que tú dices, yo creo lo que tú dices, pero yo no me atrevo a plantearlo, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no tengo la suficiente valentía para, como tú acabas de plantear, para enfrentarme a lo que puede ser rechazo. Es que el dirigente no puede estar pensando de esa manera. El dirigente tiene que pensar, bueno, ¿qué está pasando en el mundo con materia de droga? ¿Qué han hecho en otras sociedades que ha funcionado? Porque la mía, no, claro, no funciona, pero no me interesa. ¿Por qué? Porque a mí no me importa que ese muchacho esté preso y saliendo ahí de una escuela de delincuencia, cuando salga de allí, que simplemente entró porque tenía un gorro en los bolsillos. Eso no me interesa. Yo no lo veo. Hay que verlo, porque vaya a la cárcel. Yo he estado en la cárcel y cuando le he preguntado a un director, oye, ¿cuántas personas están aquí por violación a la ley 5182? Yo me dice la mayoría. ¿Y cuántas son por simple posesión? La mayoría también. Entonces, no puede ser. O sea, no es justo que porque nosotros tengamos miedo a avanzar, que estén pagando la consecuencia personas inocentes. No es justo que tengamos una sociedad que no tiene opciones de prevención. Aquí no hay una sola escuela de formación para personas que quieren trabajar en el tema de droga. Ya hay muchos, tienen en sociedades más avanzadas, tienen ya grado y posgrado en universidades para el tema de la droga. Aquí no tenemos nada. A veces surge un diplomado que dura un periodo y se desaparece. ¿Por qué? Porque no hay mirada del Estado de esto. Impulsar política pública inclusiva, respetuosa de los derechos humanos de la persona, no está en la mente de nuestros dirigentes. Y eso tenemos que colocarlo, tenemos que seguir hablando sobre esto. Hay un grupo de jóvenes profesionales que están planteando el tema del cannabis medicinal. Yo lo celebro, lo felicito porque fueron al presidente del Consejo de Droga a presentarle la propuesta y él dijo que sí, lo recibió y después dijo que no le interesaba, que eso no. O sea, eso hay que hacerlo para que nuestros dirigentes entiendan que tienen que moverse porque están perjudicando a la sociedad con esta mirada solamente represiva. Bien. Bueno, Radamés, caray, gracias y perdónanos que abusamos de tu tiempo, pero la verdad que el tema es fascinante, interesante y edificante para la sociedad dominicana. Así es. Así que gracias a Radamés de la Rosa, director de Casa Abierta, por haber estado con nosotros y compartir estas experiencias, ¿no? Para edificar al pueblo dominicano. A ustedes, a sus órdenes siempre. Un gran abrazo. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a escuchar qué opina la gente sobre este debate más que interesante que hemos tenido esta tarde. Con dos opiniones encontradas, y así que me gustaría o nos gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre la posición de Ramiro Manzano de Hogares Crea y del licenciado Radamés de la Rosa, psicólogo, director de Casa Abierta. Mantenga la sintonía, no nos cambie. Volvemos enseguida.